¿Cuántos de vosotros aquí queréis ser felices? Ah, estaba viendo que no levantabais la mano. Vale, ahora bien, si yo os digo, ¿cuántos de vosotros realmente estáis dispuestos a hacer lo que hay que hacer para ser felices? Ah, aquí ya empezamos. Bueno, a ver, ya la letra pequeña. Es que muchas veces nos olvidamos que para ser felices no hay que hacer, no hay que tener, sino hay que ser, hay que estar. Y esta es la gran diferencia. Vivimos en un mundo de perfeccionistas donde todo lo queremos controlado, donde todo lo queremos perfecto, donde todo lo queremos como uno lo quiere. Y eso, en muchas ocasiones, es imposible. Y eso nos hace vivir constantemente intoxicados de cortisol, de esa hormona que nos hace tanto daño, que nos hace vivir hiperalerta, que nos hace sufrir y que nos hace no tener empatía. Y, por tanto, nos lleva a nuestras vías de escape, a esas cosas que en un principio no tienen por qué ser malas, pero que con el tiempo siempre producen una insatisfacción vital sostenida en el tiempo. Puede ser la comida, puede ser alcohol, puede ser masajes, puede ser la compra, puede ser las redes sociales. Por eso, a día de hoy que vosotros penséis, ¿qué sentido tiene mi vida? Para mí, ¿qué es la felicidad? ¿Y cuáles son mis vías de escape? Porque esto lo que va a hacer, insisto, es que vosotros conozcáis cuáles pueden ser las cosas que podéis cambiar para vosotros mismos. Y la primera de todas, y esto lo tenéis que saber, es que hay que conocerse. Mi padre, Marian, yo, hacemos muchísimo hincapié en conocerse. Quien no se conoce no puede ser feliz. Quien no se conoce termina viviendo la vida de otras personas. Quien no se conoce vive al albur de lo que le pasa en su día a día. ¿Y qué ocurre? Que es muy complicado no terminar rompiéndonos cuando uno no se conoce. Y conocerse significa que yo hago una introspección y pienso, ¿soy obsesivo? ¿Soy perfeccionista? ¿Soy exigente? ¿Soy controlador? ¿Soy impulsivo? ¿Soy una persona negativa? ¿Yo a todo le puedo sacar un pero? ¿Cómo soy yo? Y de que yo me conozca, tengo que saber cuáles son aquellos factores de estrés, aquellas cosas que me desestabilizan. Puede ser desde ese alumno que sé que va a venir mal, desde esos padres que siempre están a la defensiva con su hijo, desde esa directora, esa compañera, ese compañero, el jefe. ¿Cuáles son mis factores de estrés? Y al mismo tiempo, ¿cómo se transforma mi personalidad? Si yo soy obsesivo y tengo que hablar con esos padres que siempre se ponen irritables conmigo, yo voy a tender a tener pensamientos bucle y mi cabeza no va a parar. Y no va a parar de analizar, de pensar, de darle vueltas y me va a subir el cortisol. Voy a sufrir. Y es que al mismo tiempo, como yo no puedo estar en esos niveles de tensión, en esos niveles de hiperalerta tan constantes, mi cuerpo se va a romper. Porque tenemos que saberlo, que si nosotros no sacamos nuestras emociones, el cuerpo las grita, las saca, las chilla. Y esto es lo que se llama a día de hoy la somatización. Y por eso hay que conocerse para luego comprenderse. Nosotros decimos mucho una frase que es comprender es aliviar. ¿Cuántos de vosotros habéis entendido algo, habéis comprendido algo y decís, ah, vale, 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 vale? Y ya baja la intensidad. Por eso, que yo me pueda comprender, pero para eso, insisto, tengo que conocerme. Y lo tercero es aceptarme. Y tengo que aceptar que yo soy obsesivo, que yo soy perfeccionista. Ahora bien, cuidado con irnos a un extremo de perfeccionismo o de obsesividad. Pero hay un punto en nosotros que tiene que aprender a aceptar, porque si no nos convertimos en personas resentidas, agrias, que no nos perdonamos. Y por último, superarlo, es decir, intentar sacar esa mejor versión de mí mismo, de maestro, de profesor, en todos los ambientes de mi vida. A conocerse, aquí os pongo mis factores de estrés, también hay que saber cuidar el sueño. En este mundo hiperestimulado del multitasking, de las miles de cosas, lo primero que se ve afectado siempre es el sueño. Porque el cortisol, si está demasiado alto, no puede bajar y la melatonina no puede subir suficientemente. El sueño es de las cosas que más estabiliza nuestro sistema inmune. Por eso, que cuidemos mucho nuestro sueño. En momentos de cansancio, de agotamiento, de estrés, que nos demos cuenta que tenemos que cuidar esto porque es de lo que más cambia nuestro estado de ánimo y nuestra personalidad. Y al sueño hay que unirle además la alimentación.
Aquí no me quiero convertir en una persona hiperexagerada o no quiero de los huevos ecológicos, la lechuga del huerto y el jabón natural. Pero lo que sí quiero es que no recurramos a la comida como vía de escape. Que la comida no se convierta en ese placer, en esos picos de dopamina que me hacen tanto daño. Que la comida siempre sea en torno a personas, que sea siempre con alguien al que yo le hablo, con el que yo conecto. La comida me nutre, sí, pero al mismo tiempo la comida es un lugar, hablabais ayer de las cenas, de lo importante que es cenar en familia, pues la comida es un lugar en donde yo me comunico, donde yo me abro, donde yo me encuentro. Por eso que cuidemos mucho el sueño y la alimentación, que son cosas muy básicas, y al mismo tiempo el deporte. Todos tenemos que hacer deporte. Es la forma básica y natural de bajar el cortisol. Ahora bien, yo siempre digo evitar la esterilla y ponerme a hacer abdominales. Error. El deporte con gente, a una hora y en un lugar. No, Isabel, es que no tengo tiempo. Media hora, 2 días a la semana. Pero qué importante es que hagamos deporte. En el deporte es donde más se conecta con la gente. En el deporte es donde uno más ve sus límites y donde además podemos trabajar más la voluntad. Es fantástico. Por eso os animo a todos, los de más edad y los de menos edad, que vosotros podáis meter un rato de deporte todas las semanas. Y a todo esto, como digo yo, que es lo fácil, vamos a lo que realmente cada uno debe hacer desde ya, desde hoy, y es conectar. En el momento en que nosotros conectamos con la persona con la que tenemos enfrente, nuestros niveles de ansiedad bajan. Y no solo bajan, sino que la otra persona se siente importante, se siente querida y me retroalimenta. Y yo me siento bien. Vosotros estáis constantemente ante alumnos, chavales, que en muchas ocasiones les da igual el estudio, que les da igual el sacar o no las asignaturas, y más con las leyes que tenemos a día de hoy. Por eso, que vosotros los podáis mirar a los ojos. Y ahora os cuento una anécdota que a mí me pasó cuando empecé en la consulta. Yo llevo en la consulta con mi padre y mi hermana y una serie de gente 14 años. Y yo cuando empecé me sentaba al lado de mi padre con mi batita y me ponía a escuchar. Y entonces, bueno, pues yo recuerdo que iban entrando los pacientes, iba aprendiendo, bueno, pues mi padre me iba explicando. Y recuerdo a un chico que vino, en su momento, pues él tendría unos 13, 14 años y vinieron sus padres. Bueno, vino su madre. Su madre eran de un pueblo de Extremadura y su madre, bueno, pues trabajaba en temas de limpieza, de organización, bueno. Y entonces la madre vino y le dijo, y recuerdo que le dijo a mi padre, por favor, edúquelo usted. Con el tiempo me sorprendió, ahora ya nada. O sea, en su momento me sorprendió, ahora ya nada. ¿Cuántos padres llegan y me dicen, por favor, haz lo que puedas, Isabel? Entonces digo, bueno, pero sí recuerdo que en su momento me llamó la atención enormemente. Y entonces mi padre le preguntó, bueno, ¿y qué le pasa a tu hijo? Y entonces le dije, doctor, mi hijo no atiende en casa, pasa de todo, es un desordenado, es que, bueno, pues no se levanta para ir a clase, no ayuda, come lo que quiere, deja la comida que no le gusta, me insulta, me trata mal. Y bueno, pues obviamente este chico tenía un serio problema de voluntad. Y en un momento dado se va mi padre del despacho, me deja a mí con el chico, aparece un chico casi de 1,90 m, cualquiera diría que se hubiese comido un orangután, bueno, pues con sus pendientes, y me mira, se sienta, se rempanchinga, me mira y me dice, ¿y tú qué? Y le digo, pues nada, me llamo Isabel, encantada. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Que tengo que ser ordenado? Y le digo, no, para nada, vamos, tú sé lo que quieras, tú puedes ser lo que quieras, pero luego eso tiene sus consecuencias. No me torres la cabeza. Y recuerdo perfectamente que dije, este chico no hay dónde cogerlo. Y en un momento dado me cuenta que a él lo único que le relaja son los porros. Y que él todos los días lo que le gusta realmente es quedar con sus amigos, se va por el barrio y pues se ponen a fumar porros. Me llegó a contar, bueno, pues aprendí de porros en ese rato lo que no he aprendido en mi vida. Y entonces, bueno, pues me cuenta qué es lo que le relaja y en un momento me dice, ¿puedo salirme a fumar uno? Y le digo, pues obviamente que no.
Y entonces, bueno, ya vuelve a entrar mi padre, este se incorpora un poquillo más, se pone más en su lugar y me pregunta a mi padre, ¿qué tal? Y le digo, bien, bueno, consumo de porros diarios. Y ya se me queda mirando mi padre y entonces, bueno, pues empezamos a abrir un programa de conducta, empezamos a hablar de la voluntad y, bueno, pues le damos ya la cita para a los 15 días. Y yo pensaba, este no vuelve. Y efectivamente, a los 15 días, allá que vino. Eso sí, porque su madre luego le iba a comprar la PlayStation. Esto es como todo. Y entonces vino y me acuerdo que pasé yo con él en consulta y le dije, vamos a hablar de los porros. Y entonces me dijo, ¿pero qué pasa? ¿Qué es lo que me relaja? Y entonces yo le empecé a explicar todos los efectos que tenía el porro. Empecé a explicarle por qué él fumaba porros. Porque su vida no tenía sentido, porque tenía una insatisfacción vital brutal, porque su cerebro se había acostumbrado a las gratificaciones instantáneas. Salió de ahí y me dice, salgo deprimido. Y le digo, bueno, pero por lo menos sabes lo que estás haciendo. Ahora no puedes decir que no te lo hayamos dicho. Le expliqué de los efectos adversos que produce el porro, la esquizofrenia, las esquizotipias, todos los problemas mentales irreversibles que produce a día de hoy los porros. Y ya salió de ahí, siguió viniendo a la consulta un par de veces, no muchas, y ya lo derivamos a un psiquiatra cerca de su pueblo. Y con el tiempo, me acuerdo que, bueno, es verdad que en esas sesiones estuvimos hablando mucho sobre el tema de la voluntad, ir a clase, estudiar, y en un momento dado mi padre le dijo, únete a algún profesor, pregúntale a algún profesor. Es que ninguno me entiende. Y entonces, claro, le dijimos, no pasa nada, coge alguno que tú creas que te pueda ayudar a algo. Y entonces, bueno, empezó con su profesor de filosofía, por eso de filosofar sobre la vida y los porros y qué sentido tiene esto. Y entonces empezó a unirse a él. Esto es muy propio de los aborrecentes. El profesor de filosofía siempre es el dardo. Pues bien, allá que cogió su profesor de filosofía y empezó a hablar con él. Y este le empezó a explicar desde la base, muy básico, desde la base, cosas sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre la felicidad, sobre por qué hacer las cosas. Y nosotros dejamos de ver a este chico. Yo recuerdo que dejamos de verlo como a los 9, 10 meses de empezar a verlo. Hace 3 años, un poquito antes de la pandemia, estábamos en la presentación de un libro en Madrid de un político y bueno, pues yo fui con mi padre y allá que llegamos al sitio, a la sala de reuniones, y cuando estamos llegando, en la entrada había como varios coches oficiales. Recuerdo que había como varios coches de políticos o de, bueno, pues de diplomáticos, de gente así como importante. Y en uno de los coches veo repanchincao a uno así, con su traje y su corbata. Y entonces me suena la cara, habían pasado casi 10 años, entonces me suena la cara y se me acerca y me dice, tú! Y yo ya pensando, mal, ¿qué he hecho? Y me dice, tú. Y ya le digo, sí. Y me dice, tú eres la de los porros, ¿verdad? Gracias a Dios que en mi vida he fumado porros y no he fumado nada, porque si no ya, vamos, al lado de mi padre. Y entonces le digo, ¿la de los porros? Yo me acordaba vagamente de él, pero... Y me dice, sí, la que me metió en el miedo en el cuerpo con los porros. Y le digo, sí, esa seguro que soy yo, porque suelo hablar mucho de esto. Y me dice, me miró y me dijo, gracias. Y le digo, ¿y eso? Y me dice, gracias a que yo dejé los porros, gracias a que yo me uní a mi profesor de filosofía, gracias a que él creyó en mí, terminé el colegio. Malísimas notas, 5.0, pero lo terminé. Y a día de hoy pude hacerme un FP, me he hecho un máster y soy a día de hoy chofer oficial en el Ayuntamiento de Madrid. Y él, mirándome, me acuerdo que me decía, y todo fue gracias a ese profesor que creyó en mí, que empezó explicándome las cosas, que tuvo paciencia, pero que creyó en mí. Por eso, que vosotros os deis cuenta que el conectar con cada uno de esos alumnos, no por lo que les enseñéis, que también, pero cómo estéis vosotros con ellos, podéis ser realmente los grandes cambios en sus vidas. Y por eso insisto, conectar, lo primero, con vosotros mismos. ¿Y qué es conectar con vosotros mismos? Que tenéis que volver a bajar revoluciones. Las cosas buenas, las cosas que valen la pena, ocurren en un slow mode, muchísimo más lento.
¿Y eso qué significa? Que tenemos que volver a encontrar aquellas cosas que nos gustan. Pintar, dibujar, bailar, saltar, cocinar, lo que sea. Reconectar con la naturaleza. Que todos los días yo tenga un rato de hacer aquella cosa que me baje el cortisol y que me conecte conmigo mismo. Y al mismo tiempo cuidar mi voz interior. Todos tenemos que saberlo. Tenemos una vocecilla interior que va comentando lo que hacemos en nuestro día a día. Mira, este está otra vez repanchingado, uy, estos otra vez están fumando porros, es que este vuelve a suspender, es que vaya esta familia, es que mira esta compañera, es que mira mi jefe. Que esa voz sirva para sacar lo mejor de nosotros mismos y no lo peor. ¿Cuántas de esas voces interiores nos tiran hacia abajo? ¿Cuántas de esas voces nos juzgan, nos hacen sentir peor? Yo el otro día estaba a punto de entrar en otro congreso, pues esto, con casi 1.800 aborrecentes, y me dice uno, pero qué horror, Isabel, ¿cómo vas a lidiar con ello? Y entonces pensé, pues a por ello, ¿por qué no? Y entonces esta persona me dijo, pero qué horror, qué mal, ¿no? Qué horror, qué horror, qué horror. Bueno, en un minuto me chupó la energía, dije, pero yo que voy con unas ganas brutales, qué forma de ser un cenizo. Por eso, ¿cómo es mi voz? ¿Cómo es esa vocecilla que me va acompañando en mi día a día? Y que sepáis que vosotros tenéis una función fundamental en esas voces interiores de todos esos chavales. La voz interior se crea entre los 0 y los 15, 16 años. Es como una cassette. Normalmente cuando nosotros nacemos, nuestro hipotálamo está vacío, es decir, ese centro rector de la memoria está vacío, esa cassette está vacía. Y yo empiezo a grabar en mi interior según lo que yo voy escuchando de mi padre, de mi madre y del colegio. Y vosotros sois esa tercera gran pata que hace que ese niño pueda formar sus cimientos emocionales. Porque a partir de los 15, 16 años, yo voy a poner ese play en la cassette. Y entonces va a ser esa voz interior. La buena noticia es que de lo que yo grabé, yo también puedo grabar encima. No sé si os acordáis de esas cassettes que podíamos poner el rec y el play. El otro día en el Congreso de Jóvenes me miraban con la cassette que no sabían lo que era. Entonces, pero que nosotros volvamos a grabar encima. No soy un desastre, sino esto me cuesta. No soy lo peor, sino que en esto lo he hecho mal. Es que no puedo. Es complicado, pero vamos a por ello. Es que estoy harto. Hombre, estoy cansado, pero tengo que dormir, pero puedo dormir. Es que nadie me quiere. No me quiere esa persona. Por eso, cuidado cómo nos hablamos, porque esto al mismo tiempo va a estar súper relacionado con cómo yo veo mi realidad, cómo yo he